Entonces, como ya dijimos, ¿no? Esta metodología fue producida en el año 80 por la Agencia Central de Informática y Telecomunicaciones, ¿no? Todo esto se ha basado en una tecnología. Tradicionalmente, ¿no? Y luego se ha visto desde un enfoque de sistemas para el análisis y diseño de sistemas de información. Una de las principales características de esta metodología es ¿no? Es cuando se lo hace la entrevista de los usuarios en las etapas de desarrollo y requisitos. Lo que estábamos pidiendo, ¿no? Para desarrollar un programa hay que, ¿no? Ver qué metodología utilizar para poder desarrollarlo. Como decíamos, si desarrollamos un software en base a lo que es de un colegio, vamos, pues ya sabemos, ¿no? Cuál es la utilidad que le van a dar los mismos usuarios. Ejemplo, ¿no? Un ejemplo más amigable que ustedes interactúan también es la plataforma del instituto, ¿no? Tiene la plataforma Q10 que le permite, ¿no? Ingresar a los alumnos, que le permite ingresar a hacer un login a los docentes y en la parte administrativa, ¿no? Esta es una metodología que tal vez se puede haber utilizado en ese software. Una de las principales características, ya hemos dicho, es la consulta a los usuarios, ¿no? Objetivo de esta metodología, ¿qué hace? ¿No? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué busca esta metodología para poder desarrollar? Esta metodología, el objetivo es mejorar la gestión y control de proyectos, ¿no? Desarrollar sistemas de mejor calidad, hacer proyectos resilientes, ¿no? A la pérdida del personal, establecer un marco para la buena comunicación entre los participantes de un proyecto. Es decir, todos tienen que estar interactuando dentro de esta metodología. Estos son sus objetivos básicos de esta metodología, ¿no? Ahora, en cuanto a las fases, tenemos la fase 0, ¿no? Ya hemos visto, este es el estudio de viabilidad, ¿no? La fase 0, siempre va a haber un estudio. Antes de tú iniciar, por ejemplo, ustedes para inscribirse, ¿no? Lo que es en la parte de sistemas, obviamente, pues ustedes han visto, ¿no? Cuáles son los requisitos, qué se necesita o qué prerequisitos necesitan para que se puedan inscribir, ¿no? Entonces, igualito es en un proyecto se busca esa calidad, se busca la necesidad, a dónde les va a llevar, qué es lo que va a hacer, ¿no? Por eso se llama la fase 0, estudio de viabilidad. Va a ser bueno, va a ser malo, va a ser accesible, no va a ser accesible. En el caso que hubiera sido presencial, por ejemplo, la plataforma del sistema, no le hubieran dado un uso al 100%, ¿no? Es como si tuviera que decir que no es necesario, ¿no? Pero sí es necesario ya cuando es la parte virtual, o que se hace uso de ciertas, ¿no? Herramientas para poder gestionar. Entonces, viendo todo esto, cuando un estudio de viabilidad se lleva a cabo, ¿no? Y hay 4 tareas principales: la técnica, la financiera, la organizacional y el ético. Obviamente en la técnica el proyecto es ya pues, técnicamente posible, se puede hacer. Financiero, vamos a ver cuánto nos va a costar, cuánto es el costo de este proyecto. En la organizacional buscaremos diferentes profesionales con diferentes roles. En lo ético tiene que estar, ¿no? De acorde a las normas establecidas, ¿no? Es el impacto del sistema es socialmente aceptable, claro, obviamente, ¿no? Ahora, la fase 1 es la investigación en un entorno actual. Eh, Viendo esta necesidad nomás, ¿no? Del Q10 que utiliza el instituto, estamos viendo que en la actualidad ese software es muy amigable, ¿no? Amigable tanto para los docentes, administrativos y para los alumnos. ¿Por qué? Porque interactúan, ¿no? Ya sea a través de foros, a través de tareas, cuestionarios y otras cosas más que se puede implementar, ¿no? Es amigable. Entonces, ese es nuestro entorno actual que estamos viviendo, ¿no? Con la educación virtual, ¿no? Dentro de esto sirve para muchos propósitos. El analista aprende en terminologías de la empresa, lo que los usuarios hacen como lo hacen. Entonces, el analista va a aprender. El usuario, ¿qué le va a hacer? Yo quiero que hagas así mi software. Quiero que le cambies, quiero que le añades un proceso, ¿no?
yo quiero que mi programa también, ¿no? Se interactúa directamente con mis redes sociales, ¿no? Ya no es necesario que uno va a estar publicando, ¿no? Yo quiero que mis eventos sociales se publican también automáticamente. Se puede hacer mediante un proceso, ¿no? El viejo sistema proporcional los requisitos básicos para los nuevos sistemas, las fallas, errores, áreas, ineficiencias se destacan en su corrección, se añaden a los requisitos, ¿no? Si, por ejemplo, tienes un programa de hace, por ejemplo, vamos a un aplicativo que siempre le hacemos uso, que es el Word, ¿no? El Word, ¿cuánto ha cambiado, ¿no? Desde su aparición. Imagina, no hay que irnos tan lejos, ¿no? Desde el Word 2010 hasta el Word 2019 ha habido grandes cambios, ¿no? Había aplicaciones, se han aumentado, se han quitado, ¿no? Entonces va innovando cada vez, no se está quedando estático. ¿Qué hubiera sido si el Word solamente se hubiera quedado en Word 2010? No innova, se queda. Hubieran aparecido otros procesadores de texto, ¿no? Pero ese Word, ¿cómo está? ¿No? Entonces hay que innovar para seguir adelante. Por eso dice, el viejo sistema va a proporcionar los requisitos básicos para construir un nuevo software, para innovar, ¿no? El modelo de datos puede ser construido, claro que sí, puede ser construido de acuerdo a las nuevas necesidades que exige, ¿no?, el mercado. Los usuarios participan y aprenden las técnicas y modelos del analista. Obviamente nosotros como usuarios del Q10, ¿no?, también, ¿no?, aprendemos, ¿no?, cómo ingresar datos, cómo subir archivos, ¿no? Interactuamos, ¿no?, con el mismo programa. Eso es lo que hace, eso es lo que se tiene que planificar, ¿no?, en un entorno inicial. Los límites del sistema pueden ser definidos, claro, hasta dónde puede alcanzar el máximo el sistema. Si, por ejemplo, mi Word abarca solamente lo que es procesador de texto, pero ¿qué pasaría si yo le hago una aplicación para que también me programa, ¿no? Existe ya en el Word lo que es programación de macros, ¿no? Para no estar viendo la necesidad de escribir todo. Con solo digitar un par de teclas, ¿qué hace tu procesador? Ya está programado para que realice esa actividad, ¿no? Para que configuras una página. No es necesario estar diseñando, poniendo tantas cosas, si le puedes programar. Y ustedes tienen que hacer también eso, ¿no? Esta es la fase 1. Ahora, en la fase 2, todavía no llegamos. Los productos de esta etapa son, esto es lo que nos hace la diferencia de una metodología, ¿no? Te dan catálogos, ¿no? Entonces el catálogo de usuarios va a describir todos los usuarios del sistema, ¿no? ¿Qué usuarios se va a requerir en el sistema? Dentro del sistema va a estar como jerarquía el administrador, ¿no? Luego, ¿qué va a haber? ¿No? La parte administrativa, ¿no? En el Q10 que hay, la parte de docentes y la parte de alumnos. Son catálogos de usuarios, ¿no? Están por categoría los catálogos, ¿no? Luego del catálogo de requerimientos detallado todos los requisitos del sistema. Por ejemplo, en el catálogo de alumnos, ¿cómo sería nuestro rol, ¿no? En el catálogo de alumnos, pues el login, quien va a ingresar los datos del alumno, va a inscribirse en su inscripción, luego va a haber cursos, ¿no? Luego va a haber foros, luego va a haber tareas, ¿no? Todo es un catálogo dentro de lo que es programación. Ahora, descripción de los servicios. En esta parte va a describir qué es lo que va a hacer cada servicio. Ya sabemos, obviamente, que en el foro pues, es cuestión de discusión, ¿no? En las tareas, el cumplimiento de los deberes básicos, ¿no? Lo que se ha dejado en el campo. Y así se va describiendo cada proceso o cada actividad, ¿no? ¿Eh? Ahora, en el entorno actual y la estructura lógica de esto, todo programa o todo diseño siempre está dentro de nuestro entorno actual. Si hablamos de hace muchos años en programación, ¿no? El más utilizado era el Fox Pro. ¿Para qué? Diseño gráfico, ¿no? Enseñabas todos los menús, toda la informática. Pero en nuestro entorno actual ya utilizamos diversas aplicaciones para el desarrollo de eso. De acuerdo, ¿no?, a la demanda que existe, ya por eso cada vez la metodología está innovando, siempre en cuando viendo primeramente lo que se tiene anteriormente. Así es.
Ahora, diagrama del contexto, también, todo esto está enmarcado dentro del catálogo, ¿no? Va a haber también el diccionario de datos completos, incluyendo la relación de almacenes y datos, ¿no? Todos estos catálogos se hacen dentro de un software, todo esto es documentación que tiene que ir adherido a un software, no solamente, sabes que yo he programado y está funcionando, no, hay que hacer catálogos de manuales, catálogos de usuarios, catálogos administrativos, todo es un proceso documentario, no solamente se entrega el código, ya funciona ahí, se entrega, ahí quedó, no. El proyecto, la metodología te exige hacer todas estas cosas, ¿no? No solamente es realizar un programa y ya tú ves si lo usas o no. ¿Qué va a pasar si una persona no conoce nada de informática? ¿Mm? Pero es el dueño. Obviamente tiene que tener un manual, ¿no? Los manuales nos ayudan. Es como nosotros tener un diccionario. Cuando no sabemos cualquier palabra, vamos al Google. El Google que nos hace escribir una palabra que no sabemos y nos da varios significados, ¿no? Algo similar es un catálogo con un programa. Hay que determinar qué funciones van a cumplir, ¿no? En el siguiente nivel, o la siguiente fase, ya obtenemos opciones de negocio, ¿no? Se considera lo siguiente: logrado de la automatización, ¿no? Cuando hablamos de automatización, estamos hablando de reducción de procesos, ¿no? ¿No? Un ejemplo práctico que les digo es cuando yo voy al banco, por ejemplo, a retirar dinero, cuando no es automatizado, primero hago mi cola, luego tengo que ingresar a ventanilla, y en ventanilla, ¿no? Decirles al qué y marcar, ¿no? Y así va a demorar un lapso de tiempo. Pero cuando ya trabajo con procesos automatizados, yo voy al cajero automático, en cualquier cajero, pongo mi tarjeta y retiro mi dinero. Sin la necesidad de estar mostrando DNI, sin la necesidad de estar firmando un voucher y nada, ¿no? Son procesos automatizados, ¿no? La frontera entre el sistema y los usuarios. Hay un cierto límite dentro de programación. Los usuarios, por ejemplo, como ustedes y como yo, solo podemos acceder al curso. Ustedes pueden acceder a las entradas de tareas, Jorge y todo. Nosotros podemos acceder a incluir las notas, a incluir tareas, a incluir foros y cuestionarios, ¿no? Ustedes solo responder. Y la parte administrativa ya está en la asistencia de ustedes, la asistencia del personal docente y otros, ¿no? Entonces siempre hay, como dice, hay fronteras. No todos tenemos la misma accesibilidad a esto. Otro, el costo y beneficio. Se ve todos estos costos-beneficios, si es rentable o no es rentable, ¿no? O cuánto te ha costado. Yo quiero invertir 1.000 soles. ¿Y cuánto voy a ganar? Otro 1.200, son 2.200, está muy bien, es muy rentable. Pero si yo invierto 1.000 soles y solo voy a ganar 100, es una pérdida, ¿no? No hay beneficios. Entonces todo eso se hace un análisis al inicio. Impacto del nuevo sistema. Por ejemplo, el impacto en el 2010, ¿cuál fue? Del nuevo aplicativo que todo el mundo usa ahora, ¿no? El WhatsApp, ¿no? Es un impacto que se dio, que le cerró las puertas a Microsoft, ¿no? Así es. Y también a Google, con Facebook. Es el impacto. Cuando haces una buena aplicación, que todos los usuarios pueden ser accesibles y favorables, es muy bueno, ¿no? Es un bienvenido. Es igual, es un impacto, por ejemplo, en la parte la facturación electrónica. Si mi software está diseñado para hacer facturación electrónica, entonces ya no hay necesidad que yo tengo que estar contratando otras personas para que vengan. Ya está diseñado. Cuando yo automáticamente imprimo una boleta electrónica, mi computadora está teniendo contacto con la base de datos de quién, de la SUNAT, directamente, ¿no? Y ahí se va automatizando los procesos, ¿no? Es el impacto de los sistemas que hace 2 años atrás recién empezó lo que es la facturación electrónica aquí en Huánuco. En la fase 3, acá tenemos 3 requisitos importantes, ¿no? Dentro de está el catálogo de los datos actualizados, la actualización del catálogo de requisitos y la especificación de transformación, a su vez, ¿no? Un componente del rol de usuario y sus funciones, definición de las funciones, modelo de requerimiento de datos lógicos, entidad de historia de vida del diagrama de efectos, ¿no? Esta parte de aquí, todo esto,
se define para los usuarios mayormente, ¿no? En el catálogo, ya hemos hablado del catálogo, qué es lo que contiene, ¿no? En cuanto a la actualización de los catálogos, requisitos, es ya, si hay un nuevo cliente o si hay un nuevo usuario o ingresa un nuevo alumno, obviamente tengo que registrar sus datos, ¿no? Todo lo que se necesita para que el sistema lo adecue. Si mi sistema está configurado con contraseña o si mi sistema está configurado con, por ejemplo, con la parte, si yo prendo mi cámara, que me detecta que soy el docente o el alumno, ¿no? Está configurado para ese tipo de procesos. Eso es lo mismo, cuando vas a cualquier casa, tocas el timbre, se activa el toque automáticamente la cámara para el reconocimiento facial, ¿no? Ya existe ese tipo de aplicaciones, ¿no? Dentro de la fase 4 es las opciones técnicas, ¿no? Se considera para elegir una opción final. O sea, ya estamos ya casi por el intermedio, ¿no? Aquí en esta parte vamos a ver las arquitecturas, el hardware, ¿no? ¿Qué tipo de computadora o qué tipo de, ¿no? Eh, de artefacto electrónico puedo utilizar para poder instalar el software que se ha desarrollado, ¿no? Ahora también viene el software que vas a utilizar, ¿no? Si son compatibles o no con el hardware, ¿no? Se busca un requerimiento adecuado en esta parte. Ahora, el costo de aplicación, el costo de la implementación, ¿cuánto me cuesta instalar todo eso? ¿No? Por ejemplo, ustedes cuando instalan solamente un Windows actual, un Windows 10 en una computadora nueva, ¿no? Obviamente, si es pirata, pues le va a costar un poco de tiempo descargar. Pero si es original, te va a costar lo que es la licencia, ¿no? Entonces, si es compatible o no es compatible con mis computadoras antiguas, ¿no? O voy a requerir una computadora moderna para poder instalarlo, lo que es el sistema operativo, ¿no? Algo así funciona en esta parte, ¿no? El costo, ¿cuánto me va a costar, ¿no? ¿Cuánto voy a gastar yo aquí, por ejemplo, instalando mi programa, ¿no? Ya, por ejemplo, si es un programa, como les digo, para ferretería, dentro de mi almacén tiene que haber uno, ¿no? En el mostrador siquiera tiene que haber unos 4 o 5 de acuerdo al tamaño del negocio. Y todos tienen que estar determinados por una red, ¿no? Todo esto es un costo de implementación. ¿Cuánto se va a gastar, ¿no? En cuanto al diseño lógico, el diseño lógico es el producto ya de la etapa ya casi final, ¿no? Ya hemos visto los catálogos de datos, la estructura lógica de datos requeridos, el modelo de proceso. En el modelo de proceso ya viene el diseño de cómo va a inicializarse. Primero, cómo va a ser la atención, ¿no? ¿Dónde van a estar nuestros servidores? ¿Dónde van a estar conectados nuestras computadoras? Si va a tener alcance o no va a tener alcance, ¿no? Tiene que haber un diseño de cómo estructurar todo eso. Ahora, la última, el diseño físico, ya es la parte final. Aquí ustedes ya pueden hacer la entrega, es la parte que todas las especificaciones lógicas se convierten en descripciones ya del sistema, ¿no? Por ejemplo, si el programa tenemos del instituto, el Q10, ya, pues, cuando tú ves la parte física más, se ve que es un programa desarrollado, ¿no? Con muchos participantes que conocen, ¿no? No es un programa así por sí hecho, ¿no? Sino ya tiene un proceso ya generado, mucha garantía, por tal motivo se le compra, ¿no? Esta etapa final en la que todas las especificaciones lógicas del sistema se convierten en descripciones ya del sistema, ¿no? En términos de hardware y software. Esto lo que al final determina, ¿no? Los componentes de interfaz de usuario y la base de datos física. O sea que aquí ya terminamos con el proceso del diseño. Ahora lo único que nos toca es programar más, es elaborar códigos y ya listo, ¿no? Ventajas de esta metodología. Bueno, entre las ventajas destacan pues, entregar el sistema para los usuarios a tiempo. Obviamente, ¿no? Tu producto, si tú ofreces, por ejemplo, qué día vas a determinar
¿no? Y ya tienes que haber planificado. Obviamente, antes de eso tienes que hacer un análisis, ¿no? ¿Qué es lo que vas a requerir, ¿no? Ya en el proceso vas a ver ya tú si has tenido dificultades o no tienes dificultades, ¿no? De repente has contratado 10 o 15 personas, programadores, de los cuales 5 son buenos y los demás no son. Entonces el proceso va a demorar un poquito, ¿no? Por eso hay que ver el tiempo. Ahora, énfasis en los usuarios, los requerimientos y la partición. Pues sí haces, ¿no? Los usuarios iniciales y los usuarios finales. Todo ese tipo de requerimientos se necesita. Es la ventaja que tiene, ¿no? Otro es proporcionar sistemas que responden a los cambios en el entorno, ¿ya? En el entorno empresarial. Todo es en esta parte. Por ejemplo, el software del instituto es un entorno empresarial, ¿no? Él también responde a los cambios, ¿no? Las necesidades que tiene la empresa. Si otra necesidad habría, por ejemplo, es semipresencial, 50% virtual y 50% presencial, ¿no? Entonces ya se adecuaría a otros términos, ¿no? A crear laboratorios, todo eso, ¿no? Cuando es semipresencial, porque tienen que hacer práctica, de lo contrario, esto se va a estar así, pura teoría, ¿no? Hay que hacer la práctica. Ahora, eh, fomentar el uso más eficaz y económico de los conocimientos disponibles, ¿no? Y esta parte, aquí es donde trabajan todos los roles de todas las personas que están alrededor, ¿no? Elaborando este proyecto, ¿no? Todos estos proyectos de software son grandes, no son pequeños, ¿no? A no ser que tú eres inteligentemente muy bueno para que tú solo puedes hacer uno solo, ¿no? Es muy difícil, es muy agotador. Mejorar la cantidad mediante la reducción de tasas de error, ¿no? Claro, obviamente siempre los programas, los softwares tienen error, bastante, ¿no? Cuando tú ingresas datos bastante exagerados, se genera error. Ahí es donde empiezan a fallar, ¿no? Ahí recién se vean si realmente es adecuado o no es adecuado. Pero obviamente todos esos errores se verifican en la metodología. Y al final vamos a tener pues, cierta cantidad de error, tendremos un 5%, que es lo normal, ¿no? Se puede hacer accesible. Mejorar la flexibilidad de comunicación en esta parte, sí, ¿no? Va a mejorar todo lo que es flexibilidad, tanto interactuando entre el usuario, el cliente, ¿no? Se va a interactuar todos los roles en uno solo. Va a haber un producto de calidad, exactamente, de acuerdo a las especificaciones que tiene el software. Evita la dependencia de una sola fuente de suministro, ¿no? Evitar la dependencia de una sola persona. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos obligados, ¿no? A seguir comprando a una sola tienda, ¿no? Y por ahí hay otra tienda, pero no vamos a esa tienda, ¿no? Nos sentimos presionados para ir a ese lugar nada más, ¿no? Como ya le conocemos, no, pero no estamos, si hay otra opción más, ¿no? Hay que buscar. Por eso evita la dependencia. Vas a evitar la dependencia en la construcción de un solo modelo. En esta parte, cuando hablamos de software, es de un solo modelo. No podemos estar dependiendo, ¿no? Si, por ejemplo, yo ya he hecho un software por ejemplo, para una veterinaria, ahora estoy haciendo un software para cocina, ¿no? Es un poco, ¿no? Son un poco distintos, pero en realidad los requisitos casi son lo mismo. Pero ya no va a depender del mismo usuario, sino de otro usuario. ¿No? Esas son las ventajas que tiene. Ahora, las desventajas de este software, de esta metodología es se tiene que completar una fase antes de empezar la próxima. Ya hemos visto esta parte en las anteriores clases, ¿no? Primero, como le digo, cuando hacemos, primero tenemos que ver qué va a necesitar, ¿no? Luego, una vez que hacemos el análisis, después del análisis viene el diseño. Después del diseño, a ver la codificación, ¿no? No podemos codificar antes de diseñar, ¿no? Ni podemos diseñar antes de hacer el análisis de qué manera va a ir. Eso es lo que nos quiere decir esto, ¿no? Se tiene que completar primeramente uno
después comenzar el otro, ¿no? Es como te digo, tú no puedes llegar a cuarto sin haber terminado el segundo, el tercero, ¿no? Obviamente tiene que haber un proceso. Primero el uno, luego el siguiente, así. Ahora en la rigidez, el programa tiene que ser confiable, tiene que ser, ¿no? De acuerdo a lo que ha especificado, ¿no? Si es robusto o no. O es que, como si es accesible o no es accesible, tiene que haber, ¿no? Ahora, en la desventaja es el tiempo de dinero. Ahora, si es un proyecto muy grande, como siempre hacen las metodologías tradicionales, si un proyecto tenemos para 5 años, es obviamente que esto va a cambiar de acá a 2 o 3 años. Ya no va a ser los mismos requerimientos y el costo va a ser más elevado. Cada vez el costo va a incrementar, ¿no? Y luego, otro es proporcionar un conjunto de procedimientos para llevar a cabo el análisis, diseño, para que no cubra aspectos como la planificación, estrategia, ni otros códigos. En esta parte hay que trabajar conjuntamente. Hay que hacer todos los procedimientos de acuerdo a las necesidades que se ha requerido, ¿no? Eh, ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿O están escuchando? Hace rato decían, ¿no? Que no se escuchaba. A ver, tenemos un minuto que se va a cortar, pero vamos a volver al mismo enlace, ¿eh? Si no pueden, escriben